capítulo 19, chapter 19, versículo 10. verse 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Amén. Amen. Puede sentarse. You may have a seat. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Because the Son of Man has come to seek and save those who have been lost. ¿Cuántos estaban perdidos aquí? How many here has been lost? Entonces dígalo de una manera personal. Then say it in a more personal way. Jesucristo vino a buscarme y a salvarme. Jesus Christ came to seek me out and to save me Porque yo estaba perdida. because I was lost. ¿Qué usted siente cuando usted sabe que Jesús vino a buscarlo y How a do you feel salvarlo? when you know that Jesus came to seek you out and to save you? ¿Qué tú sientes en tu corazón What saber eso? do you feel in your heart when you come to know that? Que el Hijo de Dios vino a buscarte y a salvarte. That the Son of God came to seek you out and to save you. Es el amor de Dios que vino a buscarte That's y the a love of God salvarte that came porque to estabas find you and to perdido. save you. Cuando el hombre pecó, When man sinned, su voluntad quedó corrompida. his will became corrupt. La humanidad quedó sujeta a los poderes de las tinieblas. Humanity became enslaved to the powers of darkness. Y el hombre quedó incapacitado para hacer And la voluntad de man Dios. became incapable of doing God's will. El hombre quedó incapacitado a someterse al gobierno de Dios Man was incapable to submit himself to the government of God voluntariamente, voluntarily porque su voluntad fue pervertida. because his will became perverted. El gobierno de Dios, la teocracia. The government of God is the theocracy of God. Vamos a dar un paseíto por la teocracia de Dios. Let's Vamos a talk ver a el little Dios bit que about servimos. theocracy for a second. La teocracia es el gobierno de Dios Theocracy is the government of God que indica su soberanía. that would indicate his sovereignty. La institución de la teocracia, The institution of theocracy, con sus demandas, sus sentencias y sus with its juicios, demands, with its sentences, and with its judgments, señalan el determinado propósito de Dios de establecer su supremacía. point out the determination of God to establish his supremacy. Dios ha determinado que va a establecer su superioridad sobre todo el mundo, sobre toda creación. God has determined that he's going to establish his priorities over all creation. En el tiempo de la creación In the time of creation, hubo una teocracia, la verdadera teocracia se había establecido. there was a true theocracy that was established. Dios delegó al hombre señorío y autoridad sobre toda la tierra. God delegated lordship and authority over all the earth to man. Pero escuche ahora, But como listen up. Dios le había delegado autoridad al hombre, When God delegated this authority to man, el hombre tenía que estar sujeto a Dios. man had to be submitted to God. Entonces el gobierno era de Dios. Therefore, the government belonged to God. Ahora el hombre desobedece. Now man disobeyed. Y esta historia termina And this story con el finishes diluvio with the flood, causado por la corrupción de la humanidad, which was caused by the corruption of humanity. porque habían negado a Dios el derecho de gobernar sobre ellos. Because they denied God the right that belonged to him to govern over them. Después del diluvio, After the flood, Dios establece el reino teocrático ahora God cuando hace established- pacto con Noé. God establishes the theocratic pact when he makes a covenant with Noah. Ahora, por cuanto la autoridad que Dios le estaba dando era delegada por Dios, And because the authority that God was giving Noah belonged to him, ellos tenían que estar sujetos a Dios. they had to be subject to God. Entonces el gobierno en sí era de Dios. And then we see that the government, in fact, belonged to God. Pero allí desobedecieron. But right then and there, they disobeyed it. Ellos desobedecieron, vinieron y establecieron un nuevo reino They disobeyed and they established a new kingdom con Nimrod en Babilonia. with Nimrod in Babylonia as the head. Con esto se instituyó una nueva autoridad, And this Nimrod established a new authority, un nuevo sistema de culto, a new system of worship. y Dios tuvo que pasar la administración del reino teocrático de su gobierno ahora a los patriarcas. Cuando hace ahora pacto con Abraham. De Abraham vinieron los patriarcas, no Isaac, Jacob, etc. From Abraham is where the patriarchs come from. Pero ellos tenían que estar sometidos a
Dios. but they also had to be subject to God. Dios le había delegado autoridad. God had delegated to them authority, Pero el gobierno pertenecía a Dios. but the government belonged to God. Y también el pueblo desobedeció. And also right then and there, the people disobeyed. Entonces Dios tuvo que pasar el reino teocrático, la administración a través de los jueces. And now we see where God has to pass this theocratic government now to the judges. Le estoy demostrando que Dios ha dispuesto, que Él ha dispuesto que Él va a mostrar su superioridad, su gobierno I'm sobre telling you now todo. that God right now is showing that He is going to put His priorities over everything else. En tiempo de los jueces, In the time of the judges, hubo tal declinación espiritual en Israel. Hubo tal declinación espiritual there was such a spiritual decline in Israel que dice la palabra de Dios que cada uno hacía como bien le parecía. that the Bible says that each person did as they wished. Esta conducta los llevó a pedir un rey. Querían ahora un rey como todas las demás naciones. This behavior caused them to ask for a king the same way that the rest of the kingdoms had a king. Dios le revela a Samuel God reveals to Samuel que esta conducta es un rechazo a la teocracia. that this conduct is outright rebellion against his theocracy. O sea, era un rechazo a su gobierno. In other words, it was a rebellion against his kingdom. Y le dice, no te han desechado a ti. They have not rejected you. Ellos me han rechazado a mí para que yo no reine en medio de God goes on to ellos. say that they have rejected me so that I may not reign in their midst. Entonces Dios pasa el gobierno, el reino teocrático ahora va a ser a través de reyes. Now De we los see reyes. God passing on this theocratic government to the era of the kings. De los reyes, los tres primeros fueron elegidos por Dios. In the kings, we see that the first three kings were elected by God. El tercero fue Salomón. The third one was Solomon. Después de Salomón vinieron una línea de reyes que el que venía era peor que el anterior. After Solomon, we see a lineage of kings who, after each succession, each one was worse than the previous one. Era tal la rebeldía de Israel que fue necesario el oficio profético. The rebellion of Israel was such that the prophetic ministry became necessary. Vinieron los profetas ahora, portavoces de Dios. Now now we see the prophets who are the heralds, the spokesmen of God. Con el mensaje de Dios para el pueblo. They came with the message of God for the people. Pero los reyes casi nunca obedecieron a la voz de But the Dios. kings almost never obeyed the voice of God. Ezequiel profetiza la ida de la Shekinah de Dios del templo. Ezekiel prophesies the wrath, or in other words, the taking away of the Shekinah glory in the temple. La Shekinah era el símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo The Testamento. Shekinah was symbolic of the presence of God in the Old Testament. Y con la partida de la presencia de Dios, And as the presence of God was taken away, Dios pone término al reino teocrático. finishes his theocratic government. Entonces los profetas comienzan ahora a profetizar la restauración del gobierno And now we see the teocrático. prophets start to prophesy the restoration of this government. El tema principal de los profetas era la restauración del reino con un rey. The main theme of the prophets was the establishment of the kingdom with a new king. De este rey decían Of this king was spoken que this, nacería de una virgen, that he will be born of a virgin, que sería llamado hijo de Dios, that he will be called a son of God, que sería llamado hijo del that hombre, he will be called son of que man, sería Emmanuel, Dios con nosotros, that he will be Emmanuel, God with que us, heredaría el trono de David, that he will come from the throne que of David. sería su nombre admirable, He will be an consejero, he will be a counselor, Dios fuerte, He will be Padre eterno, God, eternal príncipe de paz. Prince of Peace. Y la función de su gobierno estaría centrada en su persona. And the functioning of his government will be centered in his person. Isaías lo ve. Isaiah saw him. Isaías lo ve y lo nombra. He saw him Y and, lo llama, Jehová será nuestro juez. and he said, Jehovah will be our Jehová judge. será nuestro He legislador. will be our legislator. Jehová será nuestro He rey. will be our king. Él mismo vendrá y nos salvará. He himself will save us. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde Malaquías, los salmistas hasta Malaquías, From the psalmist to the book of Malachi, hablaban de este rey. they all spoke of this king. En su nacimiento In his birth, fue anunciado como el Mesías. and at his birth, he was announced as the Messiah. El ángel le dijo a María, The angel told Mary,
He aquí que concebirás en tu vientre You will conceive in your womb, y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. and you will give birth to a boy, and you will name him Jesus. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. He will be great, and he will be called the Son of the Almighty. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. And the Lord our God will give him the throne of his father Y David. reinará en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. And he will reign in the house of Jacob, and his kingdom will know no end. María entendió el anuncio. Mary understood the announcement. Elizabeth profetizó. Elizabeth prophesied over it. A Simeón le fue revelado. It was revealed to Simeon. Y luego vinieron unos sabios de Oriente buscando al rey de los judíos que And había later, nacido. certain wise men from the east came seeking this king. Aleluya. Hallelujah. Este era Jesús. This was Jesus. Venía a establecer el reino He teocrático. came to establish El gobierno teocrático de the Dios. theocratic kingdom of God. Más tarde vemos a Jesús comenzando su Later ministerio. we see Jesus beginning his ministry. Inicia su ministerio diciendo, He el tiempo se ha cumplido. He initiates his ministry saying, the time has come. El reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of heaven has drawn near. Arrepentíos y creed el Repent and evangelio. believe. Cuando Jesús inicia diciendo el reino de los cielos se ha acercado, When Jesus begins his ministry by saying the kingdom of heaven is nigh, Jesús es lo que está diciendo el gobierno teocrático ha llegado al what hombre. Jesus is saying is that this theocratic government has drawn near to man. Ha llegado el momento de salvar al The hombre. moment has come to save man. Ha llegado el momento de que el hombre sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz The para moment que has Dios come reine en su That corazón. man will be translated from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Ha llegado el momento en que el hombre, corrompida su voluntad, ha llegado el momento en que el hombre sea libertado para que voluntariamente se someta al gobierno teocrático. The time has come that man will be liberated so that he himself voluntarily can submit himself to this kingdom. Dios como soberano, Él reina. God is all sovereign. Como and he reigns. soberano, Él impone su voluntad He's sovereign and he places his will en todo lo creado, in all of en creation, el hombre. in man. Pero Dios quería que el hombre voluntariamente se someta But a God Él. wants man to voluntarily submit himself to him. Y en su naturaleza el hombre quedó incapacitado por el pecado. And in his nature, man became incapable to submit to God because of his sin. Por eso el salmista dijo un día, That's what the psalmist said tu one day. pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Your people will Aleluya. voluntarily offer themselves to you in the day of your power. Amén. Amén. Les expliqué que el gobierno teocrático había sido establecido verdaderamente en el Edén. I explained to you that it was in Eden where the theocratic government was first established. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, Dios le delegó autoridad. God delegated to him authority. Ahora el hombre tenía que estar sujeto a Dios. Now man had to be A él submitted to solamente God. Dios le había delegado autoridad. God had only delegated to him authority. Cuando Dios le dijo al hombre, When God told man, señoread sobre todo, have sobre dominion todo lo creado, over all that was created, Dios estaba estableciendo una relación teocrática. God was establishing a theocratic relationship. Cuando Dios le dijo al hombre, y sojuzgar la tierra. And when God tells man, have dominion over the earth, Esta palabra sojuzgar this word dominion era el ejercicio Or- del gobierno teocrático. or have dominion is simply the exercising of this theocratic government. Era el ejercicio de la autoridad que Dios le estaba delegando. It was basically him exercising his theocratic government and authority that God delegated to him. Pero por cuanto era una autoridad delegada, But- venía de Dios. But because it was a delegated authority and it came from God, Aunque el hombre señoreara, even though man had dominion, el gobierno seguía siendo de Dios. the government still belonged to God. El hombre tenía que estar sujeto a Dios. Man still had to be submitted to God. Aún más, Even more, Dios le da un mandamiento al hombre. God gives man a commandment. Dice la palabra de Dios. The word of God Y says, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, God spoke this commandment to man. de todo árbol del huerto podrás comer, Of all these trees in the garden you can eat, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, but of the tree of the knowledge of good and no evil, comerás, you will not eat. porque el día que de él comieres, Because the day that you eat of it, ciertamente you- morirás. you will surely die. Ese solo mandamiento, That one commandment, esa sola
orden that one order debió siempre recordarle a Adán should have always reminded Adam quién era quién, who was who cuál era la posición de quién, and what his quién place was estaba sujetado a quién. and who was submitted to who. Ese solo mandamiento That one sole commandment debía recordarle a Adán should have reminded quién Adam era su Señor. who his Lord La was. palabra de Dios The word of dice God says que nosotros somos esclavos de aquel a quien nos obedecemos, a that quien we are obedecemos. slaves of those who we obey. Adán pecó, Adam sinned. desobedeció a Dios. He disobeyed God. Al desobedecer a Dios, obedeció al diablo. And as he disobeyed God, he was now obeying the devil. Al obedecer al diablo se hizo esclavo del diablo, And obeying the devil, he became his slave. porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Because we are slaves to those who we obey. En el momento que él obedeció al diablo, In the moment that he obeyed the devil, se hizo esclavo del diablo, he became the devil's y slave. él y todo su dominio pasó a manos del diablo. And Adam and all of his dominion now was transferred to the devil's hands. El esclavo no tiene derecho a nada. The devil has no Los rights. esclavos no tienen posesiones. Slaves have no El possessions. They have esclavo no y todas sus rights. posesiones le pertenecen a su señor. All of the slaves' possessions belong to their Lord. Cuando obedeció al diablo, When he obeyed the devil, todo su dominio pasó a manos de all of his Satanás. dominion now was transferred to the devil. La tierra se convirtió en un lugar donde el espíritu de desobediencia reinaba sobre los seres The earth now humanos, became a place where the spirit of disobedience reigned, convirtiéndolos por naturaleza en hijos de ira. transforming the children of God into children of wrath. Y los iba conduciendo y llevando a hacer únicamente los deseos de su carne y de sus pensamientos. And this principle now led man now to do the desire of his passions and of his own will. Esto nos enseña This teaches us que la intención del pecado en su esencia that sin, the purpose of sin in its essence, es quitar a Dios del centro de tu vida. is to take God out of the center of your life. Cuando tú quitas a Dios del centro de tus deseos, escucha bien, When you remove God from the center of your desires, nace en tu corazón la iniquidad. iniquity is born in your heart. Iniquidad es injusticia. Iniquity is Significa- unrighteousness. Iniquidad significa maldad. Iniquity means malice. Toda desobediencia a Dios es injusticia. All disobedience to God is unrighteousness. Es iniquidad. It's iniquity. Iniquidad fue el espíritu de iniquidad. Iniquity Fue el mismo que se originó cuando Satanás se rebeló allá en los cielos contra was Dios. first originated when Satan rebelled against God in heaven. El espíritu de iniquidad fue el mismo que sedujo a millones de The ángeles spirit of a rebelarse iniquity was contra the same Dios. one that seduced the millions of angels to rebel against God. El apóstol Pablo lo llama el misterio de la iniquidad. The Apostle Paul calls it the mystery of iniquity. Esto me deja ver que la maldad, iniquidad significa injusticia, maldad. This lets us know that iniquity means malice, unrighteousness. Esto significa que la iniquidad, la maldad, la injusticia This means that iniquity, malice, or unrighteousness, es un misterio. it lets us know that Hay, it's a hay- mystery. hay un poder misterioso en la There is a iniquidad. mysterious power about iniquity. ¿Cómo nosotros podemos comprender How can we understand que millones de ángeles that millions of que angels moraban en la presencia de Dios, that lived in the presence of God, que estaban en el trono de Dios, that were in front of the throne of God, pudieran ser seducidos could be ever por el seduced espíritu de iniquidad? by the spirit of iniquity? Verdaderamente hay un misterio en él. Truly, there is a mystery about Hay un iniquity. poder en él. Cuando tú desobedeces a Dios, te expones There is a power in a iniquity. ese poder. There is something about iniquity when you disobey God that activates this spirit, this power. Ese mismo espíritu de iniquidad This same spirit of iniquity vino a la tierra cuando Satanás fue tirado a la tierra con todos came sus to ángeles. earth when he was thrown out of heaven and he blamed it here on earth. Ese mismo espíritu de iniquidad That same spirit of iniquity fue quien engañó a Eva. is the one that deceived Eve. Ese mismo espíritu de iniquidad That same spirit of iniquity trató de seducir a Jesús en el desierto, tried to seduce Jesus in the pero desert, con él fracasó. but he failed. Pero ese mismo espíritu de But iniquidad it's the same spirit of iniquity es a través de toda la historia
día. It has been confronting man until today. Una vez, One time, la iglesia de Corinto estaba teniendo un problema. the church in Corinth was having a problem. Habían llegado allí falsos maestros y falsos profetas. False teachers and false prophets arrived once in Corinth. Habían llegado con nuevas enseñanzas They arrived with new teachings que los conducía a desobedecer a Jesucristo. that led them to disobey Jesus Christ. Enseñanzas que no iban de acuerdo a la doctrina sana de Jesucristo. Teachings that went against the holy teachings of Jesus Christ. Y el apóstol Pablo le escribió muy And the Apostle Paul preocupado. wrote to them. Y le dice, porque yo celo con celo de Dios. And he tells them that I counsel you with the zeal of God. Porque os he desposado con un solo esposo. Because you are married to one man. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. To present yourself as a pure virgin to Christ. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. But the same way that the serpent with his wily machinations seduced Eve. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad Now a you have Cristo. been led away to your true loyalty to Jesus. Cuando leí este versículo, When I read this verse, dije, wow, I s- mira qué comparación él está haciendo. look at this tremendous comparison that the Apostle Paul is Dice, making. me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, He said the same way that the serpent, by way of his wily machinations, seduced Eve. vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados That I think that you also, in the same way, have been led astray. de vuestra sincera fidelidad. You've been led astray from your sincere loyalty. Él establece un paralelo. He establishes a parallel. Entonces comencé a pensar Then I began to think cuando la serpiente engañó a Eva, about when the serpent deceived Eve. con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol Has que está en medio del huerto. And he said, has God truly said to not to eat of this tree that's in the garden? Es decir, Dios ha dicho que no comamos de él, And Eve said, yes. ni lo God tocaréis, told us porque not el to día que ciertamente lo comeréis, moriréis. He said, God told us not to eat of it, and the day we do, we will truly die. Y la serpiente dijo a Eva, Then the serpent said to Eve, no moriréis. you will not die. Bien sabe Dios que el día que vosotros comáis, Because God knows very well that the day that you eat of it, vuestros ojos serán your abiertos. eyes will be open. Seréis como Dios. You will be like God. Y conocerán el bien y el mal. And you will know the difference between good and evil. Eva debió quedar aturdida. These very words that the devil spoke just left Eve just dumbfounded. Póngame atención. Pay attention now. Primero, una serpiente que habla. First of all, we see a serpent that talks. Wow, esta serpiente habla. Amazing, Eve says. This serpent speaks. A lo mejor ella comió del árbol y mira cómo progresó, mira, hasta habla. Maybe the serpent ate of the tree and he progressed. Look how he speaks. Y si es verdad lo que ella dice, And what if it's true what the serpent is telling you? esta es una gran oferta. This is a tremendous Vamos a ser opportunity. grandes, vamos a ser grandes, We're going to be great. poderosos, We're gonna be powerful. vamos a tener honra, We're going to receive honor. gloria. We're going to receive glory. Lo mismo que el diablo quería también de Dios. The same way that the devil wanted of God. Y si es verdad lo que ella dice, And if it's true what the serpent says, si ella que es un animal habla, and if it's an animal telling me this, ustedes se pueden imaginar si nosotros comemos que somos humanos, ¿cuánto vamos a ser sabios? can you imagine if we eat of this, we who are human, how wise we're going to be? En nosotros va a ser mucho mayor efecto. It's going to be of a much greater effect than us if we eat it. Y en el instante que ella abrazó la palabra, And in that instant where she embraced the word of the serpent, enseguida le vino la visión, le cambió la visión. immediately her vision was changed. Wow. Y vio que el árbol era bueno para comer. And now she sees that the tree was good for eating. Los deseos de la carne. The desires of the flesh. Y vio que el árbol era agradable a los ojos. And she sees that the tree was Los deseos de los ojos. pretty to the eyes. Y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. And she saw that the fruit of the tree was necessary to achieve wisdom. La vanagloria de la vida. It is the vainglory of life. Pero amados, But beloved, la sabiduría wisdom proviene de Dios. comes from God. La inteligencia Knowledge proviene de Dios. comes from God. El poder Power proviene de Dios. comes from God. El consejo
corazón de la mujer. produced a cursed sin in the heart of woman. Cuando la mujer escuchó, When the woman heard, seréis como Dios. when she heard these words, that you will be like God. Pedro en su primera carta dice Peter in his first letter says this, que hemos sido renacidos de simiente that incorruptible we have been born of an incorruptible seed por la palabra de Dios. by way of the word of God. Cuando escuchamos la palabra de Dios, When we hear the word of God, el espíritu de esa palabra the spirit of that word tiene una simiente incorruptible, comes from an incorruptible seed. un germen incorruptible, It's an incorruptible germination. y va a producir en nosotros And it's going to produce in us el efecto conforme al germen que hemos recibido. an effect that is conformed to the seed that we received. Cuando el diablo le dijo, When the devil told her, seréis you como will be Dios, like God, la mujer, the woman, cuando abrazó la when visión she embraced that y vision, vio la oferta que le hacía el and she saw diablo, the opportunity Mejor que that la the de devil Dios. gave her, and there was a better opportunity than y what la God gave her, recibió, and she received it. en ese In that instante, instant, la simiente del the inicuo seed of iniquity, era el inicuo en la serpiente quien hablaba. El was the one that spoke. espíritu del inicuo, la The iniquidad, spirit of la iniquity. maldad, la injusticia. Malice, unrighteousness. Al ella abrazarla, As she goes to embrace that spirit, enseguida creó en ella immediately it stayed in el her. germen del pecado. The birth of sin. Y fue así como lo que lo escucharon, And this is what happened to those who heard it. lo recibieron, Because they received lo it. creyeron. Y cuando tú lo They crees believed it. When you believe que it, produce, it produces. se rebelaron. And as it produces, they Se rebel. rebelaron contra Dios. They rebelled against God. Luego resplandece la verdad. Later, the truth comes out. Pero lamentablemente fue muy tarde cuando descubrieron But unfortunately, que era un engaño. It was too late. El diablo estaba contento. The devil was rejoicing. Había sometido al hombre. He has subjected man. Había vencido al He has hombre. conquered man. El diablo tenía dos armas. Tenía el pecado y la muerte. Or in other words, he had two weapons. He had sin and death. Con estas dos armas tenía al hombre sometido. With these two weapons, he had man subjected to him. Tenía total dominio sobre la He had tierra. absolute dominion over earth. Se estableció como el príncipe de la potestad del He aire. established himself as the prince of the air. Se estableció como el Dios de este siglo, de He este established mundo. himself as the God of this world and of this age. Hasta Until que llegó Jesucristo. Jesus arose on the scene. Hasta que llegó Jesucristo. Jesus Por arose on the primera scene. vez en toda su the historia first time in se había history, encontrado con uno he found que himself le with one creía a Dios, who believed que in le era God, fiel a who Dios, was faithful to que le God, era leal a Dios, who was loyal que to God, solamente obedecía a who Dios. obeyed God only. Y llegó Jesucristo. And then Jesus comes. El tiempo The se te time. cumplió ya. The time has come. El reino de los cielos The ha llegado. kingdom of heaven has joined. Aleluya. Los demonios lo The conocían. demons recognized him. Sabían que era el Hijo de They Dios. knew he was a son Se of le God. sometían. They submitted Se le themselves to him. postraban. They El bowed diablo down to him. trató de matarlo muchas veces The sin devil tried to conseguirlo. kill Jesus Desde many su times. nacimiento. Desde su nacimiento. From his birth. En el desierto. In the desert, Trató de hacerlo caer. he tried to make Jesus Que fall. usara su autoridad de Hijo de Dios. He- Independientemente de la voluntad de Dios. He tried to make him use his authority Pero independently of God. fracasó. But the devil failed. Fracasó. He failed. Fracasó. The devil failed. Aleluya. Aleluya. Jesucristo Jesus solamente obedecía las órdenes de Dios. only obeyed the orders of God. Jesucristo Jesus no obedecía las órdenes del didn't diablo. obey the orders of the devil. Aleluya. Aleluya. Jesucristo fue a la cruz. Jesus went to the cross. Y cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, And when Jesus went to the cross of Calvary, allí en su carne destruyó el right pecado. there in his flesh, he destroyed the sin. Aquel decreto que nos era contrario, That decree which was against us, lo clavó en la cruz. he nailed it on the cross. Derrotó las potestades y los principados. And he destroyed all the princes, principalities, and all the powers. Los exhibió He públicamente, made a public exhibition of them. venciendo sobre ellos en la cruz. And he
was victorious over them on the cross. Y al morir, And upon his death, desafió la misma muerte. he defied death itself. ¡Muerte! Death. ¿Dónde está tu aguijón? Where's your sting? Mira, muerte. Death. Voy a entrar a tu reino. Death, I'm going to go Voy into a your kingdom. destruir tu reino. gonna destroy your Porque kingdom. entraré en él. Y saldré de él. And I will come Al out día que yo quiera. on the day A that la I want. hora que yo quiera. hour I want. Porque por esto me ama el Padre. Because this is why God Yo sent me. pongo mi I vida put my para life volverla a tomar. in order to take it again. Nadie me la quita. Nobody can take Yo it de from mí me. mismo la pongo. I myself put it, Tengo poder para ponerla. and I have Y the power to tengo take it. poder para volverla a tomar. And I also have power Porque este to take it. mandamiento recibí de mi Padre. Because I received this commandment from my Aleluya. Father. Y al tercer día, And on the third day, Jesucristo Jesus se levantó glorioso, rose gloriously from the triunfante, dead. triunfante. He La rose. muerte no lo pudo Death couldn't detener. detain No him. había precedente de pecado. There was No no, había pecado en él. there was no sin in Se it. levantó triunfante. He only rose Muerte, triumphantly, and he said, muerte. Death, death, ¿Dónde está tu aguijón? where's your sting? Sepulcro. Oh, sepulchre, ¿Dónde está tu where is your victoria? victory? El aguijón de la muerte es el The pecado. sting of death is Yo sin. lo destruí en mi carne. I destroyed it. El poder del pecado era la ley. El poder del pecado era la The ley. power of sin is Yo la the law. cumplí completa. I fulfilled the law. Satisfice la justicia de mi Padre. By way of Ahora llegó el tiempo de la gracia para el hombre. the time of grace has arrived Yo for man. soy el autor de la vida. Soy la resurrección y la I am vida. the Redeemer. I am the resurrection. Aleluya. Jesucristo destruyó el pecado. Jesus Christ destroyed sin. Destruyó la muerte. He destroyed El death. pecado y la muerte reinaron Death and sin desde Adán hasta Cristo. lost up to Jesus. Hasta Cristo. Up to Jesus. Ya no reinan más. They no longer reign. Ya no reinan más. Death and sin no longer reign. Aleluya. Jesucristo, Jesus Christ, con su muerte y resurrección, with his death and resurrection, sacó a la luz la inmortalidad por su evangelio. poured out into the light immortality by way of his gospel. La vida eterna vino a la luz Life por eternal su evangelio. came to pass by way of his gospel. La salvación del hombre Sal- vino a la luz por su evangelio. Man's salvation came to pass because of his gospel. Por eso no me avergüenzo del evangelio. That's why I'm not ashamed Porque es poder de Dios para because it is the salvación al que cree. power of God unto salvation for those who Todo believe. el poder de Dios para All of salvación the power of God for se salvation encuentra en el evangelio. found in the gospel. Aleluya, Hallelujah. escucha. Listen up. El único poder que salva al hombre. The only power that saves El man único poder que salva al hombre. The only power that Es saves el man evangelio, está en el is evangelio de the Jesucristo. gospel of Jesus Christ. En el mensaje de la cruz. The message of the cross. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios But y for those sabiduría who de are being Dios. saved, the gospel is power of God and wisdom of God. Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesus is the Lamb of God, destinado desde antes de la fundación del mundo. predestined from before the foundations of the earth. Aleluya. Solo Jesucristo podía salvarnos. Only Jesus could ever save us. Solo Jesucristo quiso salvarnos. Only Jesus wanted to Solo save us. Jesucristo estaba capacitado, cualificado para Only salvarnos. Jesus had the capacity and the glory to save us. Solo Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados Only para que Jesus nosotros fuésemos paid the price for reconciliados our sins. con Dios. A su nombre sea la gloria, And unto his a su name nombre be sea la glory. honra y la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Gloria, 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 gloria hacia el Cordero. Glory be to the Lamb. Gloria hacia el Cordero. Glory be to the Lamb. Gloria hacia el Cordero. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Póngase de pie. Rise to your adórenle. feet. Aleluya. Aleluya. Si entendiste el mensaje de If hoy, you understood today's message, mira, el poder
Listen, power, que salva al hombre, the power that saves man, está en el Evangelio de is in the Jesucristo. gospel of Jesus Christ. Que Él murió en la cruz del And Calvario it's this, that he died on the cross of y Calvary, derramó su and he sangre shed his blood para perdón de nuestros pecados. for the remission of our sins. Que allí en la cruz And there on the cross, Él destruyó el pecado, he destroyed sin. destruyó su poder. By way of his power, Con su muerte destruyó la muerte. and with his death, he destroyed death itself. El aguijón de la muerte del The pecado. sting of death is sin. Pero ya el pecado fue destruido. But now sin has been destroyed. Y el poder del pecado estaba en la ley. And the power of sin was found in the law. Y la ley ya Jesús la satisfizo. And now we see that Jesus satisfied the law. He Ahora fulfilled it. es el periodo de la gracia. Now we live in a time of grace. Esa bendita gracia que viene de Dios. That blessed grace that comes from God. Lo único que tienes que hacer, The only thing you have to do creer, is believe. es creer. Is believe. Es creer en el Is Evangelio. believe in the gospel. Creer que Cristo te salvó. Believe that Christ Creer que saved you. Cristo hizo ya Believe suficiente that Jesus para salvarnos. already did sufficiently Que to su save you. sangre es And suficiente. that his blood suffices. Su vida fue His suficiente. life was sufficient. Él es el Cordero de Dios He's the Lamb of que God fue inmolado that was slain desde antes de la fundación del from before mundo. the foundations of the Fue earth. destinado, He was predestined. manifestado en los posteriores tiempos, He was manifested por amor a nosotros, for love of us, por medio de quien hoy creemos en Dios. by way of whom today we believe in God, El sacrificio de Cristo in the es sacrifice of Jesus, suficiente. and that it's No hay que sufficient. mezclarlo con nada. We don't have to mix it up with nothing else. El diablo conoce muy bien lo divino también The devil also knows very well what is divine, y lo usa para mal. and he uses it for A evil. la sabiduría He uses wisdom, la convierte en astucia. and wisdom he turns it into La inteligencia intelligence or en knowledge. incredulidad para con He Dios, turns it into doubt para for que el God, hombre se sienta como Dios. so that man can feel like God. El poder The power, lo usa para he atraer, uses it to para draw, engañar. to deceive. Recuerde, él es un ángel caído hoy. Remember, Él es un ángel caído hoy. today he is a fallen angel, the Pero él devil. estuvo cerca de Dios. But he was Y one él time sabe cómo close se to God. hace. Él sabe cómo se And hace. he knows how Él things are sabe run. cómo torcer las cosas. He knows how to twist things. Él sabe cómo hacer y dar una apariencia de piedad, He knows how to put a good face on things that are evil. pero negando la eficacia de la misma. Pero niega la eficacia de la misma. And in doing so, he denies the efficiency of the very same thing that he tries to fake. Porque solamente Cristo salva. Because only Y Jesus saves. solamente en su sangre, And only in his blood, en su nombre, in his name, hay salvación. is there salvation. Dije que el poder del pecado fue destruido. I told you that the power of sin has been destroyed. Jesús destruyó el poder del pecado en su carne. Jesus destroyed the power of sin in his flesh. El diablo tenía al hombre The esclavizado. devil had man enslaved. Lo llevaba a esclavitud, lo tenía dominado. He had him enslaved. He had dominion over man. Pero Cristo nos ha libertado. But Christ liberated Él us. mismo dijo un día, He himself said, si el one Hijo day, libertare, if the Son seréis frees you, verdaderamente you will be libres. free indeed. ¿Sabe? En esta libertad, You want to know that in this freedom that we have, cuando el hombre ha sido libertado por Dios, when man has been set free by God, podemos ahora we voluntariamente can now voluntarily ofrecernos offer al ourselves gobierno teocrático, to the theocratic government, al gobierno de Dios. to the government of Por God. naturaleza el hombre se rebela. But with his own nature, man rebels against God. Su propia naturaleza His own está nature contaminada. is contaminated. Pero cuando tú crees en But Cristo, when you believe in cuando Jesus, crees que su sangre when you believe that his te ha blood limpiado, has cleaned you, todas las bendiciones del all of the Calvario blessings of vienen a Calvary nuestras vidas now come to you. solamente con creer. Only when you Creer. believe. El Espíritu, The Spirit la simiente is the de seed, la palabra de Dios, which is the seed of the nos Word of God, hace renacer. makes us be Amén. born again. Cuando la creemos, Only when we believe it. es incorruptible. It's Su incorruptible. carácter es santa. His character is Produce holy. en nosotros la vida It eterna, produces in us La life vida de eternal, Dios. the life of que God. nos lleva de continuo And we carry it in us en un continuously. impulso, en impulso, The nos impulse, impulsa it continuamente motivates us a continually conocerlo, to know Him, a querer amarlo, to want to a love querer Him, servirlo, to wanna a serve querer Him, adorarlo, to want to worship Him, sin Él obligarnos. without Him even obligating us to do so.
No le sirvo porque Él me I obliga. don't serve him because he obligates me to serve Le him. sirvo porque quiero I servirle. serve him because I want to Porque es serve un privilegio Because it's a privilege servirle. to serve him. Porque es un honor Because it's an honor servirle to serve a him. un Dios que es santo, que es digno, que es bueno, Serve a God que who fue is capaz holy, de dar su worthy, vida and good, por nosotros. who gave his life for Nadie te you. amó como Nobody Dios. loved you like Jesus. Nadie, No one. ni tu esposo, Not even your ni tu husband, esposa, ni nor tu your madre, wife, ni tu nor padre, your ni tus parents, hijos. nor your children. Solo a Cristo dio su Only vida Jesus. por salvarnos. Only Jesus wants A us. esto vino el Hijo del Hombre. This is why the Para Son of esto Man came. vino el Hijo de For Dios. this reason, the Son of God Para came buscar y salvar to seek and to save lo que se había perdido. those who have been lost. I'm with Yo this. creo que la palabra fue I clara, believe that the word has been declared, pero si hoy el Señor but if today the ha Lord tocado tu corazón has touched your y has heart entendido, and you have understood, no lo dejes pasar este tu día de do not salvación. let this moment pass.